El Estado moderno y el Estado plurinacional. El presente ensayo realiza un análisis sobre los dilemas que enfrenta la propuesta de Estado plurinacional. También se hace una referencia al Estado moderno en América Latina y se toma como ejemplo Ecuador y Bolivia, que han sido países declarados en su constitución como plurinacionales. Y al mismo tiempo contestamos la pregunta si los cambios logrados en estos estados plurinacionales responden a las demandas de los pueblos originarios y a sus principios fundamentales, así como a la efectividad de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Este análisis está distribuido en dos secciones. La primera, tomando a Perensainz, hacemos referencia al apreciamiento del Estado plurinacional como una propuesta histórica y al mismo tiempo innovadora. Y la segunda hace referencia a las mujeres y el Estado plurinacional, tomando a Mercedes Prieto. Aquí se analiza las contradicciones culturales que ponen en desventaja a las mujeres y si estas desigualdades pueden ser superadas desde una praxis intercultural. La propuesta de Estado plurinacional tiene su origen en la resistencia de los procesos de colonización, pero Ensign expone una reflexión profunda y amplia de la desigualdad en América Latina que conecta con dimensiones de la vida sociopolítica como el poder a través de la historia. En ese sentido, para poder comprender las dimensiones de tal propuesta, se hace referencia al análisis de la blanquitud y el mestizaje, ya que esta matriz de blanqueamiento implementada desde hace más de 500 años es la marca en la actualidad de la iniciativa de Estado plurinacional, específicamente en los países de Bolivia y Ecuador, y al mismo tiempo habla también de la ciudadanía de América Latina. Por otro lado, el mismo autor afirma que el mestizaje debe ser considerado como una estrategia étnica racial de doble dirección y no limitada al ejercicio de poder de las élites. Este postulado complementaríamos con la mirada de Bolívar Echeverría frente a la identidad americana en contraposición a la europea y a la modernidad. Estas diferenciaciones entre identidades es importante anotarlas, puesto que históricamente hablando es producto del proceso de colonización y por otro lado también están los procesos de independencia de las repúblicas americanas que crean la ilusión de un Estado naciente e incluyente, ¿no? Frente a las demandas de un pueblo oprimido, criollo, mestizo, indígena. Se puede notar que las relaciones de poder para la construcción de las identidades nacionales estuvieron trazadas por relaciones de producción ya establecidas, como lo sostiene Duce, que dice, ¿no? Cuando el poder se absolutiza, es decir, se convierte en un fetiche, se comporta como si tuviera vida propia a voluntad de quien lo ejerce. En ese sentido, cuando se recoge el planteamiento de Estado plurinacional, el poder tradicional se encuentra comprometido, es decir, alguien ya hay alguien que lo regule y es justamente la comunidad política que está dentro de la naturaleza humana, donde prima los intereses colectivos sobre los privados y la voluntad de todo anula al otro. Es decir, el Estado plurinacional nace también para romper el poder hegemónico del Estado moderno, digamos, ¿no? Establecido. Por otro lado, han existido en los últimos años, ¿no es cierto?, en América Latina un sinnúmero de cambios en la política. Podemos ver aquí que hubo un momento en donde el Estado asumido por el socialismo del siglo XXI fue un momento en el que se construyeron estos estados plurinacionales, es decir, nacen de una visión más progresista, ligados a una estructura económica más keynesiana. Luego pasan a estados neoliberales, ¿no? Y hay esta pugna entre el neoliberalismo y el keynesianismo, digámoslo así, y el Estado plurinacional en el medio, que no responde ni a uno ni a otro modelo de desarrollo. Frente a este debate es importante señalar que los movimientos indígenas son los que sostienen la propuesta de refundación del Estado a través del Estado plurinacional, haciendo frente, digamos, a una demanda histórica de exclusión, ¿no es cierto?, de abandono, aquí en América Latina en general y específicamente en el Ecuador y Bolivia, frente a un Estado colonialista, capitalista. En este sentido, en América Latina existen fuertes consolidación desde el sector indígena, ¿no? Encaminados ahí o que llevaron la rienda del Estado plurinacional. Una de ellas es Bolivia, ¿no? Que nace en frente
de un contexto en el cual recoge las demandas de la Revolución del 1952, así como la guerra del agua y la guerra del gas en ese sitio. Otro modelo también a tomar en cuenta, aunque un poco distante, es el de los zapatistas, ¿no? Que también lo ponemos aquí para entenderlo cómo se da este momento histórico. En el Ecuador, el proceso constituyente se batió, digamos, entre la postura más progresista de construir el Estado plurinacional y otra postura más conservadora, ¿no? Que a la larga disputaron y se definió poner al Estado plurinacional dentro de la Constitución, pero solo en forma. En este tiempo que ha pasado hasta acá, hemos visto que no ha podido llegar a establecerse un verdadero Estado plurinacional en el Ecuador. Hablando ya de las mujeres, ¿no es cierto? Uno de los principios más cuestionados por el feminismo a la cosmovisión indígena es el principio de complementariedad. Este principio entiende la relación del hombre y la mujer que son uno, son la mitad del todo. No solo juntos construyen un ser complejo que es la comunidad. Con certeza, en un contexto anterior a la colonización pudo ser efectivo este principio, pero en la actualidad esta idea trae consigo una clara desventaja para las mujeres en términos individuales y como colectivos. La supuesta igualdad de género en las comunidades indígenas se convierte en una barrera para la politización y visibilización de la política de las compañeras, de las compañeras mujeres. El proceso de colonización, al transformar las relaciones de género, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, fortaleció el carácter del Estado en un Estado patriarcal. Y al mismo tiempo, ciertas prácticas culturales terminaron convirtiéndose en fuerte de sostenimiento para la mujer, de sometimiento, perdón, para la mujer que niega que de ninguna manera serían justificadas, ¿no? Es decir, las relaciones de poder en las comunidades no originarias están dadas también ya por la intromisión de un Estado al interior de las comunidades indígenas. Eso lo dice Mercedes Prieto. Podemos concluir diciendo que los estados plurinacionales son una prolongación de los estados modernos clásicos. En ese sentido, existiría una contradicción entre la imagen y la práctica del Estado. Dicha contradicción no afecta a la estructura del Estado. El Estado plurinacional vigente en América Latina han enfrentado estos retos frente al avance de un modelo capitalista de manera tibia han enfrentado. Es decir, tanto Ecuador como Bolivia no han logrado superar la matriz de producción extractivista de países rentistas, ¿no? Y esto pone, digamos, en vulneración justamente los derechos humanos colectivos y de la naturaleza. No han podido ser superados esta vulnerabilidad a los derechos por una economía rentista. Asimismo, los estados plurinacionales, en sus prácticas, tanto en Ecuador como en Bolivia, no han logrado superar también las desigualdades. Aún continúa existiendo desigualdades que existen en los estados modernos de América Latina, ¿no? Con rezagos de la colonia. Es decir, son estados capitalistas, patriarcales, coloniales, en donde solo ciertas personas pueden acceder a ciertos derechos como ciudadanos, mientras otras personas, por sus condiciones étnicas, de clase o de género, son discriminadas, marginalizadas, en ciertos casos interpelados por los aparatos ideológicos y represivos del Estado. La lucha continúa. Aquí podemos ver dos imágenes de movilizaciones indígenas, tanto en Bolivia como en Ecuador, frente a las demandas históricas por la construcción de un verdadero Estado plurinacional que aún no ha sido superado frente al Estado moderno, ¿no?, de América Latina. Muchas gracias.